Estamos aquí en el establecimiento del FENAC en el Festival de Sitges para presentar el segundo volumen de una obra que esperemos tendrá no 3 volúmenes como estaba inicialmente previsto, sino 4 volúmenes. Un viaje por el cine fantástico y de terror. Es una obra colectiva coordinada por nuestro amigo, también colaborador en el libro, Luis Vilanova, que hoy no ha podido venir por un tema familiar, ha resultado imposible. Y estamos aquí. Bueno, el libro ya ha tenido una cierta comercialización por internet a través de la página de la editorial Applehead. Y ahora, a partir de este mes de octubre, el libro ya se encuentra físicamente en las librerías. Bueno, el libro, si quien conoce o quien recuerda el primer volumen, este segundo volumen, pues es una continuación cronológica del primero. Se centra sobre todo en el cine fantástico de distintos países y modalidades, desde principios de los años 70 aproximadamente, que es donde se cerraba el anterior volumen aproximadamente, hasta digamos, el estreno de Terciopelo Azul de David Lynch, que es un poco un cierre de etapa y una apertura de otra dentro del cine fantástico, no ya norteamericano, del cine fantástico en general, que es un poco el leitmotiv de la portada. Leatherface, el psicópata de la matanza de Texas, junto a la famosa valla de jardín de Terciopelo Azul. Por mi parte, poco más que añadir. Únicamente deciros que yo he contribuido a este volumen con algunos textos. En primer lugar, he escrito un pequeño capítulo dedicado a un tema que a mí siempre me ha gustado mucho: el cine de ciencia ficción norteamericano de los años 70, que en realidad, cronológicamente, arranca en 1968 con el estreno de El planeta de los simios el diablo, sí, y La noche La noche de los muertos vivientes, y 2001, es el año que nací yo. Bueno, fue un año magnífico para el cine fantástico, quizá el mejor de la historia. De eso se habló en el primer volumen. Ahí está. Bueno, señalado. Pero el capítulo que he hecho yo abarca un poquito antes de los años 70, porque arranco hablando de las secuelas del Planeta de los Simios. Me refiero a las secuelas que se realizaron en los 70, no las versiones modernas que se han hecho en estos últimos años. Pues ya llegarán, ya para ser reflejadas en su momento. Que es una etapa particularmente siempre me ha gustado mucho, y no sé por qué, es una impresión mía, no está excesivamente estudiado. Esa parcela de la ciencia ficción norteamericana tan pesimista, tan sombría, tan tétrica, tan apocalíptica. Es decir, películas como naves silenciosas, las secuelas del Planeta de los Simios, La invasión de los supercuerpos. también la de Philip Kaufman, Amenaza en la sombra. cuando el destino nos alcance, de Richard Fleischer, que es una película maravillosa. Hasta de Omega Men. Incluso de Mega Man, El último hombre vivo, de Boris Sagal, sí. Un chico y su perro, a Doug and His Boy, a Boy and His Dog, ¿verdad? Sí, de Harlan Davidson. Fueron unos años que el cine norteamericano de ciencia ficción se tiñó de negro, era muy sombrío, todo era apocalíptico, siniestro, era el fin del mundo, el fin del universo casi. Y Tomás, se podría hablar de espejo en el cine conspiranoico y el cine policíaco de los años 70. También, porque de cierta sí, claro, se hizo Todos los hombres del presidente y una serie de películas que, bueno, eran un reflejo de
de la América, la América del momento, Nixon, la crisis del petróleo, la crisis energética, Vietnam, hay muchas cosas, todo está interrelacionado de una manera u otra. De hecho, digamos, es una ciencia ficción que, por así decirlo, la mató, públicamente hablando, la Guerra de las Galaxias. Incluso la mató de otra manera Alguien del octavo pasajero. Estas dos películas variaron bastante el devenir del género fantástico y todo este género apocalíptico, posapocalíptico quedó barrido y prácticamente dejaron de hacerse. Había nuevas tendencias y, en fin, estaba de moda otras cosas. ¿Por qué crees que Alien también hace evolucionar al género? Sin ser una película de horror cósmico, horror espacial. Sí, porque porque a pesar de ser una película temáticamente de ciencia ficción, su atmósfera es muy terrorífica. Es decir, es una película en la que la frontera entre el terror y la ciencia ficción está muy diluida. Es verdad, de acuerdo, que Alien tiene precedentes, aquella famosa película de Edward L. Can, el terror en el espacio del Baba, etc. En fin, que bebe de muchas fuentes. Pero bebe todas esas fuentes, pero le da una forma definitiva. Sí, hay un antes y un después también. en el fondo no es un descanso, es un descanso. Sí. Pero lo que hace, yo creo que es lo que más ha perdurado la novela colectiva, es apelar a los menos más cervales del ser humano. Quizás más que ninguna de la película, tiene la obligación masculina. Pero es una película que básicamente eso, pero era alegórica. Pues se juega con el tramo de la verdad. Y el tema del lenguaje, ¿no? Yo creo que el tema de estilización tiene que ver con el lenguaje de Ridley Scott, digamos, más moderno en el sentido de la sintaxis que las películas y los cineastas que Tomás lo ha citado, ¿no? Creo que Ridley Scott es un cineasta que salía en los 70, es un cineasta más de los 80, digamos, a nivel de puesta en escena, ¿no? Tiene una película sumamente estilizada. Me parece a mí. Sí. Bueno, aparte de este capítulo, he escrito también uno que ya escribí en el primer volumen, un capítulo dedicado al cine fantástico de aventuras, o al cine de aventuras fantásticas, como se le quiera llamar. Son los astronautas. Pero estas iban en el primer volumen. Ahora es la continuación, años 80. Entramos en Excalibur, con el Bárbaro, el Señor de las Bestias, Espada y brujería. Espada y brujería, que abundó mucho gracias al éxito de la película de John Milius, de Conan. Lady Halcón, en fin, hay una serie de títulos en los 80, el Dragón del Lago de Fuego, que será muy bueno, por cierto, y cool. El cine fantástico de aventuras, o sea, el cine de aventuras que tiene componentes fantásticos, o cine fantástico con componentes aventureros, con tanto monta tanto, como le quieras llamar. Y también, bueno, mi contribución es hay un capítulo donde hay un apartado donde se habla de los mitos clásicos del cine fantástico desde la perspectiva de los años 80, 90, y yo he escrito un poco sobre el tema de películas de fantasmas y casas encantadas que se hicieron por finales de los 70, 80, al final de La Escalera, El Ente, una serie de títulos que han abordado el asunto. Y también está que yo no hablo de ellas, porque se habla en otro lugar de este volumen. Está El Resplandor de Stanley Kubrick, está Poltergeist de Tom Hooper, de las cuales se habla en otros apartados. Y que me ha tocado muy suerte es sobre el resto de películas de fantasmas así destacadas. La Historia Macabra de John Irving, por ejemplo. Haunted, que es una película de Louis Spielberg ya un poco más posterior, ya es del 90 y pocos. Es un poco un exponente tardío de este tipo de película, de temática. Y bueno, los compañeros pues ahora lo mencionarán cómo ha sido su contribución a este volumen. Muy bien, yo siguiendo un poco la presentación general, digamos, y a falta de nuestro coordinador moderador, hace gracia porque era moderador, además, y es moderador.
Tenemos aquí a Alex Barba, que es coautor en el primer volumen. Aquí, Alex, ¿colaboró en algún...? No. ¿Y lo quitaron o no? No. Está, Sí. vale. Es que pasó, hay una circunstancia que está bien explicarla, ya que estaban en una presentación y entre amigos, y se puede explicar. Yo que he estado muy cerca de Luis en el proceso de coordinación, de verdad es un trabajo titánico por su parte. Coordinar un libro siempre es complicado, creo, es complejo, tienes que estar atento a, bueno, a filias y fobias de cada autor, y aquí se cuentan 19 autores, y además personajes muy prestigiosos de la cultura fantástica y de muchos foros de España, de muchos lugares distintos, desde Sevilla hasta Coruña, Madrid, es verdad que en nuestra plaza hay muchos, Valencia, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo titánico y esta distribución de trabajos fue replicada por los autores, que por cierto, ahora, nota bene, todos son autores. No tenemos autoras, y no es por falta de ganas, ¿eh? Nos ha costado... Mónica García Terreñería. Bueno, pues que no me riña, que me llame, porque hemos intentado pedir a escritoras cinematográficas y no hemos tenido suerte. El tema del género me ha hecho perder el hilo, maldita sea. Me refería... Sí, y lo que pasó que los autores replicaron con muchos textos muy entusiastas, lo que acabó revirtiendo en un problema grave y terrible, quebradero de cabeza para Luis Vilanova, que fue que cuando lo enviamos a la editorial a montar, salían 1000 y pico páginas. Y la editorial muy cordialmente nos dijo: chicos, hay que cortar, ya haréis el director's cut otro día. Aquí en el editorial tenemos que cortar. Lo decimos porque en realidad en los términos iniciales previstos era el Facey, pero terciopelación no, porque en realidad yo mismo preparé un artículo que era en 1999, año limítrofe, o sea, en principio este volumen estaba previsto que llegara hasta final del siglo XX, con un artículo que tenía Matrix, El sexto sentido, El show de Truman, El club de la lucha y el proyecto de la Roja de Red. Lo retrocedimos, tuvimos que retroceder, lo cual es una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que te fastidia un poco cuando tienes el volumen montado, tenerlo que rehacer de esta manera. Por contra, hemos pasado de 3 volúmenes inicialmente previstos a 4. Buena noticia para, yo creo, para la gente que le gusta leer cine fantástico, para los coautores como nosotros, no para Luis Vilanova, que tendrá que lidiar con las dificultades de este tema. Me sabe mal porque él no está aquí, pero es que realmente, de verdad, es un trabajo. Además que sus textos son muy bonitos, los textos que firma Luis son muy bonitos, están muy bien, pero además él ha hecho un trabajo muy grande de seguir, de ordenar, de dirigir, de orientar con títulos para intentar. Es muy ambicioso en realidad, en el buen sentido, Luis, es decir, no quiere que nada quede fuera. Entonces, siempre cuando estás intentando hacer una cosmogonía, no estás hablando de Top Hooper o de Ridley Scott, estás hablando de cine fantástico y de terror. Tienes ahí muchísimo. Y cuanto más nos acercamos a nuestra era, más acumulación. Y entonces él tenía listados ingentes de títulos y de directores y de además de geografías, porque no es todo cine americano, británico, no. Adentramos en geografías periféricas. Pues Tarkovsky sería poco periférico comparado con lo que podemos encontrar en estas páginas, ¿no? Hay muchísimas cosas y Luis hizo el gran trabajo de decir: oye, perdón, tú, Álvaro, que tienes esto, si no te importa, habla un poco de eso. ¿Cuál era el afán de Luis? Bueno, pues que no quede nada fuera, que la persona que quiera adentrarse en la historia del cine fantástico, cuando tenga estos volúmenes de lectura o de consulta, encuentre cuanto más, todo es imposible, ¿no? Pero cuanto más mejor. En ese sentido quería pues romper esta lanza y agradecerle a Luis el trabajo, porque cuando tienes en las manos el volumen, pues
Fagoch, que ha sido en catalán. Yo por mi parte, descontado el artículo sobre el año 1999, que ya no se publicará, sino que se repartirá entre diversos ensayos distintos, a mí me ha quedado una cosa que para mí fue una perla, que yo le pedí personalmente a Luis y tuvo a bien concederme como un deseo de Navidad, digamos, que es el cine fantástico de Steven Spielberg. Es algo que puedo hablar mucho o poco, pero todo el mundo lo conoce muy bien. Un recorrido pues, por el cine fantástico de Steven Spielberg, en que curiosamente, por trazar un recorrido muy rápido y de una forma que un poco menos manida, podríamos decir que es un recorrido que empieza en los miedos más profundos, en lo monstruoso, en el Diablo sobre ruedas, Tiburón, pues saltamos un poco Poltergeist, del miedo a la iluminación, que es encuentros en la tercera fase, seguramente lo más importante de lo que es el cine fantástico de Spielberg, incluso las visiones, los elementos, llamémosles feéricos, místicos de Indiana Jones, que a ver los hay, es cine de aventuras fantástico un poquito, el del extraterrestre y bueno, algunas aportaciones sorprendentes de Twilight Zone o incluso Hook, más irregular, que tenía muchos. Sé que igual me adelanto, pero ¿prefieres al Spielberg de esa primera etapa en cuanto a la ciencia ficción o al Spielberg más maduro que ha llegado en el volumen 3 de IA, Minority Report o La Guerra de los Mundos? Que yo prefiero al segundo, aunque amo en cuanto a la tercera fase y que Richard Dreyfuss se vaya con los extraterrestres abandonando a su familia, me parece que Spielberg debe estar arrepintiéndose todavía. Sí, lo dice. Sí, bueno, hizo enmendó la plana con los cables. Es curioso porque esta mañana en el coche con Álvaro comentábamos una cosa que creo que me responde en parte. Yo decíamos, ¿no? El cine de Spielberg no ha cambiado tanto con los años. Lo que pasa es que en las primeras 2 décadas estaba más afincado en lo fantástico y después ha sido más afincado en la realidad o drama desde una perspectiva idealista. Pero pensamos, desde el punto de vista del lenguaje, ni cuando ha tocado el drama ha dejado el contenido fantástico en lenguaje, ni cuando tocaba el fantástico dejaba de ser capriano, idealista. Entonces, sí que es verdad que esa terna de títulos que, por ejemplo, Tomás en un volumen de cine fantástico escribió sobre ahí creo que se titulaba Sueños del ayer, pesadillas del mañana. El título resume un poco la diferencia, pero no prefiero ni uno ni otro, porque soy un fan empedernido, absolutamente subjetivo, adoro al cine de Spielberg y no. Hace un mes hicimos un listado de pelis de Spielberg mejor hacer. Tú le hiciste pero bueno, el caso es que salían las 10 primeras y eran intercambiables, no sabías de poner una o de poner otra, y había de todo, de todas las épocas. Sí. Al final, sí, de tantas. De todas maneras, mi opinión es que la mejor etapa creativa de él es una para DreamWorks del 98 al 2005, la que tiene más películas por eso. Pero bueno, tú hablas de El Soldado Ryan. Desde El Soldado Ryan hasta Moon. ¿Por qué? Sí. Yo un poco ya más o menos con esto cubro lo que es mi recorrido. Para sacar a mí algo mucho más mainstream aún que Spielberg. ¿Qué puede ser más mainstream que Spielberg? Álvaro, ¿qué? Bueno, pues lo que a mí me ha tocado que es intentar hacer un ensayo de, no sé cuántas páginas serían, 15, sobre Stephen King. Lo cual es complicado porque Stephen King tiene muchas pelis y hasta los 80-90 y solo de fantástico, lo cual me ha forzado a dejar fuera películas de King o basadas en obras de King que no son fantásticos, buenas películas. Por ejemplo, Cuenta conmigo, Don Claiborne, Cadena Perpetua, pero
claro, hoy me ha forzado también a hacer muchas, bueno, a tragarme, porque King tiene adaptaciones muy buenas y tiene adaptaciones que son horribles. Pero no en plata, pero no lo trago todo. Odia el Resplandor. El odio al Resplandor, sí, esto hablamos en el libro. Sí, después... ¿Sabes qué? Perdona, ¿sabes que en esta edición todavía se siguen adaptando La Larga Marcha en la Gala de Alcobendas? Sí. ¿La están aquí? Sí, en la auditorio. Ahora no sé si estáis invitados, Bueno, espero que sí. No bonito, pero bueno. Y creo que La vida de Chad Sí, también está basada. Sí, se la han pasado ya. Pero la Larga Marcha está basada esta tarde y dentro de nada, 2 semanas o 3 estará una adaptación supuestamente fidedigna de Perseguido, de Running Man. Y la precuela de la televisión. Sí, eso es lo que en todos vuestros volúmenes sale. Pues sí, Bueno, el primero no. Hablando de esto que comentas del odio que tiene Stephen King al Resplandor, yo lo comparto. ¿tú lo compartes? Yo, perdonadme, es una anécdota, pero la primera secuencia se lo decía siempre a mi hija. Digo, mira hija, este personaje que van a entrevistar para un puesto de trabajo, que necesita un hombre calmado, un hombre sereno, capaz de aguantar el aislamiento, 6 meses, con familia, etcétera, la cámara da un giro, etcétera. Digo, este hombre, mírale si ya está loco. Y sale Jack Nicholson haciendo, por supuesto, que soy el hombre indicado. Y claro, mi hijo lo entendió perfectamente. Digo, acá hay un error de casting, o de dirección, o de, este hombre ya está loco antes de entrar. Sí, pero es que, claro, esto es muy interesante lo que comentas, pero yo creo que es la concepción que tiene Kubrick del terror es diametralmente opuesta a la que tiene King. O sea, Kubrick es un tío que está más cerca de un Lovecraft que de King. King es una de las cosas que, bueno, es heredero de gente como Richard Matheson, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hace es convertir a tirar el... ¿Habéis visto El hombre en el guante, la adaptación francesa? No, es buena. Sí. No. Pobre Matheson. No lo he visto, pero la gente que lo ha visto no lo ha visto. El caso es que King se hace famoso, fundamentalmente, porque ya consigue llegar a un público muy amplio desde el principio, porque tiene una concepción moderna del terror, en el sentido de que el terror es el enfrentamiento, es casi como psicodrama, es el enfrentamiento o la confrontación de un individuo normal o más o menos normal a fuerzas sobrenaturales que le superan. Y muchas de las primeras están basadas en eso. Kubrick no le interesa nada de eso. Y se ve desde la primera Kubrick lo que cree es una cosa pues también que más su propia esencia como director, que es una persona que cree que los seres humanos son pequeños hormiguitas. Intentan pues trepar por muros. Soy entomólogo. Esto es así, que ocurre desde siempre. Y Maneguino, por ejemplo, que es bastante clara en este sentido. Y el Resplandor sigue esa tendencia. Kubrick está más interesado en plasmar el miedo a lo desconocido, fuerzas genéricas que no se ven ni en la cámara. El Hotel Overlook es un hotel que dentro tiene ángulos imposibles. Es imposible que lo veas desde fuera, pues las escenas de dentro no se pueden corresponder. Pasillos que acaban en ningún lado, habitaciones sin ventanas no deberían haberlo. La tensión que tiene el patio, bueno, la recepción del hotel es enormemente grande para cómo se ve por fuera. Y siempre da la sensación de que hay alguien observando. Pues hay un plano muy bueno, que es este del laberinto con el que juega el chaval, que se ve desde fuera como diciendo, yo te estoy observando a ti y esa cosa extraña, no sé si es el hotel, el propio director, o el padre, pero no... Entonces, a Kubrick le interesan otras cosas. Yo creo que la colisión que hay entre Kubrick y Spielberg y Stephen King sobre esta película básicamente es esa. Entonces, bueno, al final eso me gusta. También yo, para notarnos rápido, creo que Stephen King siempre ha dicho que es un Resplandor de esta lectura, que es una buena. Lo que pasa es que dice que es una mala adaptación. O al menos no le ha restado, quizá por respeto a quien está en el público, pero yo lo he oído a él, no lo he leído, lo he oído a él en entrevistas decirlo. No, el Resplandor es una gran película. Pero lo que pasa es que como adaptación a mi novela no es una buena adaptación. Sí, no, pero bueno, tampoco se moderado con la edad, pero cuando estrenaron la película yo iba a decir que era la única adaptación de sus películas que me había aburrido.
sea, junto con Christine de John Carpenter, que tampoco me gusta nada. Pero bueno, teniendo en cuenta que han pasado sus películas como yo que sé, los niños del maíz, por ejemplo, no quiero, seguro que hay un par de películas, pero tal, pues sí, pero o el cementerio viviente, pero el caso es que King es un tío que ha tenido, un escritor que ha tenido una relación con el cine muy grande en el mundo. De hecho, él hace nada, hasta hace un par de años, tenía un proyecto en el que él, sus novelas o sus relatos, les daba la licencia por un toque a autores jóvenes, a estudiantes de cine, para que hicieran películas con sus adaptaciones. Y así surgió gente como Frank Darabont. Frank Darabont fue uno de esos beneficiarios de este proyecto. Y igual prácticamente toda su carrera se ha basado en novelas de Stephen King. La Bella Verde, Cadena Perpetua, La Niebla. Muy buena adaptación al final. Sí. No hablo de esa, o sea, porque ya es en el 2000. Hablas de la de Carpenter. No, la de Frank Darabont. Sí, pero la de Carpenter. No, pero la de Carpenter sí que sale en la película. Pero en Carpenter, no en... Es que es otro problema, claro, porque claro, yo por ejemplo hablo de Stephen King, pero hablo de películas que hace directores que tienen un episodio suyo, ¿no? Esto también es una labor editorial importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no hablo de La Zona Muerte, mira que me encanta esa película, pero no puedo hablar porque hay una parte que hemos procurado Luis, al hacer la coordinación del libro, procuró que, digamos, evitar repeticiones o reiteraciones. Por ejemplo, yo tengo unas páginas en las cuales hablo de cine de fantasmas, pero no de los 70, 80, pero no hablo ni del Resplandor ni de Poltergeist. ¿Por qué? Porque el Resplandor está comentado en el capítulo de Stephen King, y Poltergeist, que hay un capítulo sobre Tom Hooper, el cine Amblin, hay un capítulo sobre el cine Amblin también. Claro, hemos procurado evitar reiteraciones. Gran labor de coordinación. Claro, tiene mucho mérito en ese sentido. Y bueno, la verdad es que yo en el capítulo de Stephen King me centro en tres películas fundamentales, que son las que más me gustan. Que siempre te acabas teniendo un poco de terreno, ¿no? Que son Carrie, evidentemente, bueno, a mí, déjame que lo El Resplandor y, aunque me ha tenido que cortar, no sé si ha salido la resolución en el libro, La Vía Verde. Bueno, pues La Vía Verde también me gusta mucho, es un poco posterior al 87 y también hablo bastante de ella. Y bueno, al final yo tenía dos capítulos más, uno que me gusta porque yo soy el hombre de la tele, es el que habla de la tele, el primer volumen habla de la tele. Y en este pequeño episodio, un capítulo sobre la tele que sale del tercer volumen porque hay que guardar. Y porque ahora está el 2000 y bueno, pues que también habla pues, sobre todo en este segundo episodio del Twin Peaks, evidentemente, Expediente X y Máquina de Vampiro, que pues, son tres historias de los 60 y los 90 en el que combina el género televisivo y el... Amo Buffy y Ángel. ¿Y quién no ama Buffy? Si no ama Buffy, muchas gracias por decirlo. Así que está. Mira, a ver. Así que nada. Pues. Bueno, también hablas de más cosas, ¿no? Bueno, hablo de las series de televisión de Stephen King, que hay algunas que. Bueno, pues todas las que se en los 90. Sí, hablo de Misterio de Silent Slot, la primera, la de Tom Hooper, que aunque no sea completamente fiel a la novela, de hecho, el mayor problema que tiene la película, no, siempre regulado, funciona muy bien, pero. Yo echo de menos que salga más el padre Callahan, que es un personaje en el libro y en la novela, que en la serie prácticamente no sale. Cualquier lector que haya leído La Torre Oscura sabe la importancia del padre Callahan en el científico. Entonces, pero bueno. Y como veis, era el autor indicado para escribir el cine. Bueno, y luego de todas las series de televisión que en los 90, Heridas, La Tormenta del Siglo, que curiosamente es una miniserie de televisión que hizo Stephen King a finales de los 90 y que es de las pocas, si no, bueno, junto con alguna
alguna otra cosa rara que haya hecho por ahí, que es un guión original suyo, no está basado en una novela, es un guión, él hace un guión y sobre ese guión se hace una miniserie, es una miniserie esplendida, que hizo 35 en su día, pero que no ha tenido mucha repercusión. No, pero en YouTube es maravilloso. Ah, en YouTube. Sí, en YouTube lo podéis ver. Y eso, en pocas palabras, pues, se habla también de, contamos a de Cronenberg, a de John Carpenter, a de Tim Burton, de Lynch, por supuesto. Como más, Así, ¿no? Sí. porque Cliff Barker. No, el índice. El índice, sí. Que claro, el visto claro, de una determinada manera, ¿no? Primera parte, trayectos, mejor no desviarse de la ruta, a propósito de la matanza de Texas y el American Gothic. Después, rarezas, clásicos y tendencias en el cine fantástico y de terror inglés de los 60. Hay un episodio, un epígrafe titulado Demonios entre nosotros, a propósito del exorcista y la policía. Un artículo largo, 30 páginas, sobre tipos enmascarados y Final Girls, el slasher, que creo que va a ser un comentario actual. No voy diciendo los autores porque no me aparecen aquí y no quiero dejarme. El Apocalipsis ahora, que es el artículo de Tomás, ¿verdad? Que los Estados Unidos de los 70. Un texto sobre Alien, de Alien en el octavo pasajero, sobre King Casas, de ahí saltamos a una galaxia muy lejana, no diré de qué película es, si lo aseguramos. Después el cine fantástico de Spielberg, otro sobre, no Spielberg director, sino la Amblin Entertainment, que tiene muchos títulos muy recordados, en los 80 sobre todo. Otro sobre Blade Runner, que creo que es el texto que al principio Tomás ha comentado, que rescatamos de José María Latorre. Stephen King como género, que acaba de hablar Álvaro. Nuevos tiempos para viejos conocidos, los mitos reinterpretados. Esto me parece que también es el otro que hicisteis vosotros, los mitos reinterpretados sobre vampiros, ¿no? Vampiros, temáticas, sí, de los fantasmas, pero Jordi Ardís creo que hizo los vampiros, las películas modernas, bueno, de los 80 de vampiros, como Noche de Miedo y alguna otra, jóvenes ocultos también, sí. Drácula de Batman. Drácula de Batman. Luis hizo una parte de este capítulo, ¿no? Que ahora no recuerdo, pero... Eran mitos clásicos reinterpretados en el cine, sobre todo de los 80. Después hay una parte de remakes y secuelas, muy jugoso, porque en aquella época, como ahora. Ceremonia nocturna, a propósito de 3 títulos: El corazón del ángel, Los creyentes y La serpiente del arco iris. Otro, un debut prometedor, perdonad que lea, pero me gusta leerlo, porque la riqueza de este número. Óperas primas, trayectorias frustradas, regresos inesperados y directos a vídeo recuperados. También hay ese apartado de directores de la onda fantástica que fueron al videoclub, que en los 80 era una cosa muy habitual, ¿no? Artículos interesantísimos como el fantástico colisiona con el action. Estas cosas que solo se le ocurren a Luis. El título. Vivo o muerto, tú vendrás como... Reírse de la oscuridad, a propósito de la comedia fantástica. Segunda parte, esa era la primera parte, que era el itinerario. Segunda parte son viajeros, y se centra en algunos nombres. Álvaro ha citado casi todos ellos: John Carpenter, David Cronenberg. También hay Pupi Abati, que me consta que es una debilidad personal de nuestro coordinador. Cliff Barker, ¿vale? Y bueno, de hecho David Lynch está al final, porque es como es el que nos cierra el volumen. Después hay parte 3, Recorridos por el camino, Bestiario fantástico, Guerreros y princesas, Brujas y dragones, el cine fantástico que Tomás nos ha comentado. Y cuarta parte, Destinos, Rojo Oscuro, Casi Negro, que es el giallo al horror sobrenatural en el cine italiano. En las antípodas, en la edad de oro del cine fantástico australiano y de Nueva Zelanda, ahí decía que nos íbamos a filmografías periféricas. Que en Hanging Rock es una obra maestra. Hombre, claro. Hasta mi mujer la vio aquí y me encantó. O La última ola. Y dije, ostras, O La última ola. La última ola, sí. Mad Max.
Y last but not least, Tarkovsky. Aquí tenemos el Sí, océano bueno. pensante y la habitación de los deberes. Todo el mundo debería de verlas, las dos. Sí. Mi hija tiene 17 años, ya ha visto y dice de la versión americana, pues, solo coge la trama de amor, y es más bonita la de Tarkovsky. Sí, eso sí es. Y ya para la salud mental, tiene las sus dos. fans, tiene sus fans la de Soderbergh. Sí. La de Stephen Soderbergh. Tiene sus fans. Yo he leído Ay, mira, perdona que haya reaccionado así. que tiene sus fans. En principio nosotros ya hemos desmentado un poquito, pero Si quieres hacer si una alguien quiere hacer una pregunta, comentar que Este australiano escollit, ¿quién es? ¿Perdona? Este australiano escollit, ¿quién es? En Picnic de Peter Weir, el director que, bueno, luego en Estados Unidos hizo el show de Truman, el Club de los Poetas Muertos, nada menos, Master and Commander, un gran director que es australiano y empezó haciendo el Picnic Hancock. Bueno, es que no quiero suplantaros, soy los expertos, pero es una película misteriosa sobre la desaparición momentánea y luego eterna de unas chicas en un bosque, la represión sexual, bueno, las pulsiones más humanas. Y es una película realmente todavía hoy misteriosa. sí. Y después había La Última Ola, que es otra obra Sí. maestra de Peter Weir. Está bien, estamos tomando notas, está muy bien. De eso se trata. Y que ya no dirige Peter Weir. Hizo la peli aquella que vi aquí de los rusos, ¿no? Del Gulag, de Way Back. Es una pena porque parece ser la última noticia sobre Peter Weir es que declaró que dejaba el cine, que se siente, digamos, agotado Bueno, tiene creativamente. 80 tacos ya. Bueno, y le costaba un Imagino que montón levantar una proyectos. película le cuesta, sí. De todas maneras, era un director que trabaja, tiene una filmografía bastante muy buena, pero escasa. Es decir, hace una película de 5 años, eran muy 6. selectivo. Muy selectivo y no le convence cualquier cosa. Y además es un tío que le gusta mucho el personaje. O sea, cuando hizo la del Master and Commander, ¡buah! Esa película espectacular. Master and Commander tiene la mejor primera media hora del cine del siglo XXI. La última gran película de aventuras. La última. Pues sí. Sí. Es A enorme mí película. me sorprende cuando se hacen listas de los directores del cine mejores del mundo, que no acostumbra a salir Peter Weir, pues me parece rarísimo. Cuando es muy superior a muchos que han No lo sigas, no ganado lo sigas. el día que lo diga ya verás. Bueno, yo lo sé. Es superior, bueno, me limitaré a decir que es superior a la mayoría que han ganado la Palma de Oro en Cannes. O sea, que eso Ya lo has seguro. dicho, ya lo has dicho. Pues nada, si quieres hacer alguna pregunta, Bueno, sí, represento al Centro ARED, que ya os contaba antes, sobre salud mental y siempre he defendido en radio y tal, que este género, el fantástico de terror, es el que, gracias a las metáforas, analogías, habla del ser humano. Por ejemplo, El Increíble Menguante, la adaptación de Arnold, que Matheson hace el guión, habla de la supervivencia y con una escena visual, ¿recordáis la del anillo que cae en el coche? Claro, este matrimonio soportará la salud, la enfermedad y que no. Con un simple detalle visual, el espectador inteligente piensa que no. No os diré la solución que utilizan en la francesa de ahora. Pero hacemos cineclubs y nuestros usuarios pues les gusta mucho contemplar cómo somos lo que nos persigue, traumas, ideas, fobias, miedos, trasladados de generación en generación. Y me gustaría saber la opinión de cada uno de vuestros artículos en este volumen 2 acerca de, ya no os digo si os habéis documentado sobre la salud mental, porque no sois psicólogos, evidentemente, pero si veis clara esa relación y la podéis ilustrar con algún ejemplo. Bueno, la teoría clásica sobre el cine fantástico es la que afirma que el fantástico es, de cierta manera, el género en el cual se reflejan los miedos, no ya de las personas, sino incluso de la sociedad entera. Esto ya no es nada nuevo, esto ya hace muchos años que se ha escrito. Esto se remonta ya a los años 30 con el estreno de la primera versión de King Kong, el gorila que interpretado Los como... realistas amaban.
Sí, Buñuel, compañías, sí. Y aparte de eso, por el hecho de que Kong viene a ser una especie de representación simbólica de los miedos de la época, la América todavía de la depresión. A veces se ha comentado, por ejemplo, en las primeras escenas de King Kong, en la que el director de la película, Carl Denham, que encuentra a Fry en un puesto de fruta, robando una pieza de fruta porque tiene hambre. No es una ladrona, es una persona hambrienta. Y claro, cuando la descubren robando la fruta, Fry suelta un grito. Ese grito es el grito que llama la atención al director de la película. Dice, contrataré a esta chica para la película. Pero a veces se ha dicho que metafóricamente ese grito era un poco el grito de la sociedad, de la propia América, que se estaba literalmente muriendo de hambre en esa época. Y que ese grito iba más allá del sustrato dramático de la película. No sé si está relacionado un poco con la salud mental, pero con la psicología creo que sí. Evidentemente que el cine fantástico es un catalizador de nuestros miedos. Lo demuestra el hecho de precisamente en los años 30 en Estados Unidos, coincidiendo con la depresión y el clima bélico de la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran florecimiento del cine fantástico, de la Universal, de la RKO y de muchos otros títulos, porque había como una especie de miedo inconsciente, miedo soterrado, que tenía que salir de alguna manera. Luego estaba que habéis hablado de la contrapartida de Frank Capra, New Deal, Roosevelt. Sí, claro, porque ellos eran los que, digamos, intentaban, digamos, alegrar el panorama. Pero es verdad que esa alegría contrastaba mucho con el imperio del terror cinematográfico que hubo en esos años. Yo perdonar a Tomás, la pregunta que te hace, es oportuno, a ver si quiere, que hagas una mini tesis de unos minutos sobre Ingmar Bergman. Porque es cine fantástico, o sea, porque tiene relación con lo que está comentando. Yo creo que el fantástico es una manera de mirar, no es un argumento. No es un argumento. Entonces, no sé si Ingmar Bergman es un director de cine fantástico, sí, pero su cine, bueno, La Hora del Lobo, por ejemplo, pero persona también, sin serlo, es decir, es un tema de mirada y esto me lo ayudó a pensar mucho, leer a Tomás en alguna entrevista, por eso te he preguntado, y no lo quiero meter en un a ver, Ingmar Bergman es un director de cine fantástico que entre otras muchas cosas, pues es así, pues debería ser una obviedad. Pasa que claro, hay películas que eso es más o menos evidente, más o menos claro. La mayoría, de una manera u otra, son fantásticas. Claro, para la que citábamos antes, La Hora del Lobo. No por casualidad, es mi Bergman favorito. Para mi hija, La Encarnación de la Muerte sigue siendo la del séptimo sello. Sí, pero La Hora del Lobo es una película además particularmente terrorífica. Es aterradora e incómoda de ver. Y que habla, tiene una relación muy importante con el tema de la salud mental, porque al final una de las interpretaciones que puede tener La Hora del Lobo es de la caída de la persona de locura. O Persona, que también linda el género fantástico de la salud mental. O El manantial de la doncella. No, incluso que es más parecido a Dreyer también. Sí, pero Fanny Alexander, por ejemplo, también tiene puntos de cine fantástico. Las ensoñaciones, una cosa que hace Bergman, que luego han heredado otros directores, por ejemplo, de Gilliam, es dónde está la frontera entre lo real y lo fantástico. Una cosa que me parece muy interesante porque eso permite jugar también con el tema de la salud mental. Entonces, por ejemplo, sí, o 12 monos, son los dos juegan con ese. ¿Dónde acaba la ensoñación? ¿Dónde acaba lo real? Y eso, yo creo que el mejor ejemplo de todo eso es La Hora del Lobo.
desde luego. Mira, 12 monos, la YT. Sí, la gente. Pero el remake, que no está en este volumen, estará en el siguiente, supongo. El 12 monos tiene por las propias características de Gillian como director, que viene totalmente sí también, ¿no? Pues lo que hace es utilizar la base de la YT, de la manera que utilizaba James Cameron en Terminator, pero lo que hace es llevarlo a su terreno, que es que durante toda la película juega con lo que es real y lo que no es. Y de hecho el motor de la película es que no se sabe si realmente lo que pasa es real o es una ensoñación del protagonista. Yo creo que eso es un punto un subgénero dentro del fantasía que también es muy interesante desde este punto de vista. ¿Quiere opinar? No, bueno, yo ya. Nada más, nos han dicho que ya tenemos que ir retirando, pero. Sí, no, ya. Sí, lo diré muy rápido, Preguntad, perdona. Bueno, no te preocupes. Fantástico, yo creo que el funcionamiento de la mente humana es fantástico. Los sueños son fantásticos. Tenemos una cosa dentro que nos monta películas por la noche. Y así como el cine de ciencia ficción, que es una de las partes de fantástico, yo creo que muchas veces se centra en lo que es el colectivo, imaginar futuros, imaginar cuestiones que atañen a la sociedad en general, distopías de la gente. En cambio, el cine de terror me quedo y voy a intentar cerrar un poco por el lugar de Stephen King, que decía que el cine de terror no celebra la muerte. El cine de terror habla de la muerte, todo el cine de terror habla de la muerte, es verdad. Pero lo que hace el cine de terror no es celebrar la muerte, celebra la vida. Al poner el horror en un sitio, es igual que los niños que tienen miedo al monstruo debajo de la cama. Ese monstruo localiza algo que si no estaría volando. Pues el cine de terror hace exactamente eso, lo caza, te lo pone ahí, lo pasas muy mal, pero ahí lo tienes. Por tanto, en realidad creo no solo que tenga relaciones, sino que es necesario. Creo que es necesario. Y yo, en ese sentido, cuando me dicen, a mí es que me gusta el cine de terror, digo, pues me das miedo, tío. Bueno, por aquí quiero terminar. ¿Permitirás que la utilice esta frase? Sí, claro. Sí, no tenía que comprar. Bueno, ¿quieres una pregunta más? Sí, exacto. Haz una pregunta Ya más. sabes. Bueno, que es curioso que siempre hi ha el terror a algo. Sí. La Gran Depresión, la Guerra Freda, Putin, es que... Es que el mundo da miedo. Es que igual al revés. Sí, ¿no? Igual al revés. Muy bien. Pues A gracias por venir. veces se ha dicho incluso a propósito de las películas de David Fincher. David Fincher es un cineasta que muestra una visión muy tétrica y sombría de la sociedad. The Seven, Zodiac, son chungas, son historias chungas. Muchas veces se ha dicho que una de las particularidades de David Fincher y del cine que hace es que es la demostración que de todos los mundos posibles vivimos en el peor de todos ellos. Bona frase. Pues res, moltes gràcies per venir. Mucho cine fantástico.